Día 28. Ay, ay, ay. Hoy he ido a la pelu. Eh, Iba solamente a recortarme un poquito. Pero mi peluquero, que se llama Carlos, eh, hoy estaba inspirado y quería hacer una escultura. Yo voy a que me recorte las puntas, pero él fue y hizo lo que le dio la gana. Suerte, eso es lo que tiene de confiar. Cuando uno confía en alguien profesional que se ocupa de lo suyo y que sabe de lo suyo, uno se pone en las manos. Igual que cuando viene alguien y me dice, ay, quiero una foto, pero la quiero así. Perdona, o sea, usted quiere que yo le haga la foto, pues yo se la hago, siéntese ahí, déjeme. No me esté dando instrucciones. Yo no entiendo a esa gente que sabe de todo y va a la peluquería y le dice, me corta tranquilo, usted no sabe. Yo no, yo voy allí, me siento y él hace. Así que, bueno, por lo menos creo que me deja bien, me parece. Estoy contenta. Además, he hecho una cosa ahí por detrás asimétrica y está súper bien. Pero bueno, marujeos aparte, que también están bien de vez en cuando. Ayer me quedé pendiente, esta es la segunda parte del quererse. Me quedé pendiente de lo siguiente, ¿no? Esta cosa del quererse, qué es, qué no es. Bueno, tiene que ver muchísimo con la autoestima y con el reconocerse. Uno a veces, ya lo hemos hablado, ¿no? Te enfocas a vivir hacia allí, ¿no? Y a apagar fuegos. Mucha gente está apagando fuegos toda su vida, pero no hay un momento de parar y de decidir qué quiero, dónde quiero ir. Yo realmente quiero eso. O sea, yo hace muchísimo tiempo me he preguntado si realmente, a mí realmente me gusta el sushi, o es un paripé, o es que está de moda, o... Y entonces voy y como, y como, sí, bueno, está rico. Pero luego a lo mejor no está tan rico y a lo mejor es solamente una pose. Entonces cuando me he ido a Japón, por ejemplo, que voy a pasear y a comer, que está muy rico, luego me lo planteo, o sea, realmente, vale, o sea, está rico, pero, ¿sabes? Y hago eso con muchísimas cosas. Tengo tiempo libre y una mente rumiante, ya lo hemos hablado, entonces pues me ocupo de ver si realmente eso me gusta o no me gusta. Entonces, en estas cosas de la construcción, cuando en un momento determinado me doy cuenta de que tenía la autoestima baja, luego más tarde me di cuenta que no es que la tuviera baja, sino que no había autoestima. Entonces, incluso fue después de esto que voy a comentar, porque del ejercicio que hice. Entonces, en esta fase de indagación y demás, me encontré en una época emocionalmente muy tocada, había una especie de relación por un lado y que me hacía preguntarme muchas cosas acerca del mundo, acerca de aquí, acerca de mí, pero realmente, y le di la vara a mis amigos lo más grande. Dentro de esa historia me doy cuenta, empiezo a estudiar, llegan a mí informaciones, la palabra, quién soy, o sea, eres lo que dices básicamente, ¿no? ¿Qué palabras utilizo para expresarme? Y entonces en vez de hablar por teléfono lo que hacíamos era, yo grababa audios y les mandaba, me pasaba una cosa y entonces empezaba chucu, 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 chucu. Y me doy cuenta, me sirvió para dos cosas. Primero, para darme cuenta que ese odio que tenía hacia mi voz o ese disgusto que no me gustaba para nada, ya lo conté un día, que de hecho incluso está en un programa de radio, o sea, no hablaba yo, o sea, directamente no me oía, no me gustaba cómo sonaba mi voz, no me gustaba nada, ¿no? Pero en esa época empecé a hacer la siguiente terapia. Yo mandaba el mensaje a alguno de mis pobres amigos, víctimas, porque los mensajes eran de 8, 10, 15 minutos, y luego los oía. Entonces, en ese escucharlo, me empiezo a dar cuenta qué palabras estoy utilizando en cada momento, cómo me expreso. Me doy cuenta que descubro que en esa situación de, digamos, disconfort, donde allí había normalmente o en mi entorno o lo que se hace culturalmente es demonizar a esa persona, en este caso, yo empiezo a darme cuenta de la madurez de entender todas las circunstancias y entenderme a mí y cómo todas esas cosas, y las hice oyendo lo que decía, ¿no? Oyendo mis propias palabras. Y me empezó a gustar cómo sonaban mis palabras, me empezó a gustar la forma de expresarme. Y yo, joder, perdón, yo quiero estar con alguien que se exprese así de mí. Súper interesante, ¿no? Porque uno normalmente empieza a echar sapos y culebras cuando no se encuentra a gusto, porque es otro todo, se victimiza, ta, ta, ta. Y entonces me empiezo a dar cuenta de esa historia. Jolín, me oía y decía, me encantaría que hubiera alguien expresándose así de mí. Y ahí fue como creciendo. Tuve como un pico, que es el momento en que hice esto. Y luego
otra bajada, porque eso era un poco, estaba bien, esa construcción de autoestima estaba bien, pero todavía no había algo sólido debajo. O sea, entonces fue como una especie de burbuja que me sirvió para verme desde otro punto de vista. Luego se explotó, tuve otra, de alguna forma no fue ni siquiera recaída, fue simplemente otro recomenzar, ¿no? Y en ese recomenzar desde nuevo, ahí fui poniendo bloques sólidos de eso, de amor propio, de dónde venían las cosas, ¿no? Entonces fue muy guapo. Pero este ejercicio, igual que hablamos ayer de yo como mi niño de 8 años, mi niña de 8 años, este fue muy chulo. Lo he compartido además con algunas amigas. Una me dijo, ¿y por qué no lo pones por ahí? Porque a más de una le sirve. La cosa fue que una tarde iba caminando por la ciudad, sola, habitualmente me gusta mucho caminar, y iba paseando, haciendo un recado, entonces normalmente dejo el coche en un sitio y me hago todo lo mayor que puedo caminando. Y estaba en una especie de diálogo mental de los míos, pero desde que se convirtieron en positivos y en bonitos, pues es otra cosa, ¿no? O sea, de pronto era diferente. Y jolín, de pronto sentí cuando iba caminando que chachi sería, de alguna forma que hubiera, yo hablo mucho, que hubiera otra persona, otro yo, al lado con quien pudiera, porque hay muchos de los temas, yo tengo amigos que son de una cosa, luego otros amigos de otros amigos de otros también, porque juntarlos, porque a veces es mucho. Y son como cosas como muy locas, las que más me apasionan además son como, bueno, yo no voy a decir muy locas porque para mí son normales, todos deberíamos estar hablando de eso, pero la realidad es que la gente habla de otras cosas, ¿no? Y no habla, yo qué sé, de magia, de poder del pensamiento, de la creatividad, de universos paralelos, de otras cosas que a mí me interesan y me apasionan realmente, de cómo sería, hasta dónde podemos llegar, el alcance de la mente, el alcance de nuestro desarrollo, el alcance del poder de la voz, la magia que hacemos, las palabras, la creatividad. O sea, hay como un mundo ahí que no tengo mucha gente con quien compartirlo. Entonces, y otras cosas, o sea, de pronto mi pasión por la cocina, cómo hago, como tal. Entonces es como muchísima gente cocina, sí, le gusta, pero cocina para cocinar. Yo cocino por magia, básicamente. Es como una necesidad de comunicación, de alguna manera. Bueno, lo cierto es que andaba yo caminando por la calle y de alguna manera hice un acto mágico de desdoble y me imaginé caminando con alguien como yo, con quien pudiera hablar de las cosas que hablo aquí dentro, pero que fuera igual que yo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y así como, por ejemplo, yo hablo mucho, alguna persona que me conoce por ahí desde hace poco dice, Dios mío, ¿cómo hablas? Sí, hablo mucho, se nota. Y cuando me apasiona algo, realmente yo entiendo que puedo ser muy apabullante y intensa y me voy, o sea, además me apasiono y es como, y necesito algunos, y no en todas partes todo el rato, es que tanta intensidad a veces entiendo que puede, o sea, la gente en general quiere mantenerse en una cosita, no, o sea, tranquila, no tener esos picos de pasión. Entonces hice lo siguiente, de pronto me imaginé ese desdoble cuántico que iba caminando conmigo y me encantó. O sea, era como si yo no iba hablando por la calle, eso tampoco desde loco, ¿no? Pero sí que tenía esa sensación de que chachi, de ir caminando con alguien de alguna manera que me estuviera escuchando y que estuviéramos intercambiando y dándonos la razón y no sé qué, y con la misma pasión y tal. Entonces me senté en un banco y con esa costumbre de hacer los audios y contárselos a mis amigos. De hecho, en algunas ocasiones lo que hacía, que me ha servido como de terapia impresionante, era grabármelo directamente como si se lo estuviera contando a alguien, pero sin enviarlo, ¿no? Y entonces ya en esa época a saco me grababa, o yo qué sé, 1 o 2 audios diarios, además largos, y solamente ni siquiera los mandaba. Simplemente los tenía en el teléfono, a lo mejor cogía el coche y mientras estaba conduciendo estaba grabando, no se lo digan a la policía, estaba grabando el audio para luego escucharlo, ¿no? Y de alguna forma se convirtió
me convertí de alguna forma en mi terapeuta, ¿no? Porque hay algún dicho que dice, cuéntame para que te escuches, ¿no? Es muy importante escucharse. Entonces, al grano, lo que hice fue lo siguiente, unas manzanas más allá, me paré, me senté en un banco, cogí el micrófono y empecé a describir a una persona que había conocido, como si hubiera encontrado mi pareja ideal, ¿no? Yo he pasado mucho tiempo sin nadie, y entonces empecé a describir mi pareja ideal, pero con mis características, como si de alguna forma me mirara de fuera y empecé, ahora me da pudor, de hecho lo acabo de escuchar, eso fue como hace 3 años más o menos, lo acabo de escuchar ahora que lo tengo por ahí guardado y apareció, pues se lo mandé a una amiga hace un tiempo y tal, y todavía me da un poco de pudor, pero desarrollé a gusto, se llama Me encanta mi novia, y empecé a hablar de lo bien que cocino, de la pasión, de esas cosas que me gustan de mí y, y que de alguna forma, supongo que cuando empiezas con alguien, con una pareja, que de pronto es toda esa intimidad, de alguna forma hace, si es que tienes la valentía de dejarte ver y entrar en intimidad, la intimidad íntima, ¿no? Todas esas partes escondidas, y la otra persona es capaz de verlo también, ¿no? Entonces, de pronto entrar en contacto con una persona que es capaz de verte por completo y tú te da la sensación de poder abrirte por completo, entonces esa visión desde fuera como si fuera tu amante, una cosa así. Fue como muy loco, ¿no? Pero fue un acto de casi de exorcismo, como de magia pura. Durante esa época me lo oí varias veces y era como, pues sí, estas son mis virtudes, estas son las cosas que me gustan de mí, esta es la forma que a lo mejor eso de ser súper apasionada, a lo mejor a algunos les abruma, pero a mí me encanta poder hacerlo y de pronto cuando estoy siendo pasional en algún momento hay una parte de mí, un observador, que está disfrutando de las dos partes, de las partes en las que desarrollo, porque enseguida el vocabulario se me pone todo en su sitio, entra, o sea, es como si entrara en un estado de trance y puedo estar hablando de, yo qué sé, de una visita o de un museo o de una anécdota o de cómo se prepara una receta, ahí son mis mejores puntos también, ¿no? Cómo se prepara un plato. Lo que sea, ¿no? El tema es lo que a mí me gusta es la forma, ¿no? Entonces de pronto disfruto mucho y hay alguna parte de mí que se escinde y también disfruta de cómo estoy disfrutando de eso, ¿no? Si conoces digamos, la idea esta de el pensador que me piensa, ¿no? Pues ahí me puedes entender un poco. Entonces, ese audio dura como 4 minutos, una cosa así. Era totalmente impensable hace, no sé, 5 años, 4 años, o sea, 4 meses antes de que lo grabé era totalmente impensable. Fue como un impulso que hice y resultó ser una de las formas, ejercicios de autorreconocimiento más brutales que he podido hacer y te lo recomiendo muchísimo. O sea, no hay... Independientemente de lo que hablábamos ayer un poco, cuando uno tiene autoestima un poco alta, y no sé si conté, o sea, cuando uno tiene la autoestima a lo mejor muy baja, hay un momento en el que se tiene que ir para el otro lado para luego lograr el equilibrio, ¿no? Y entonces, y poderse ver desde el otro lado. Entonces, en ese punto, sin pasarse, o sea que no nos vamos a pasar nunca, el que tiene autoestima baja no se va a llegar nunca a pasar. Pero bueno, la cosa es que si uno se puede pasarse todo lo que se pueda, porque al final es eso, ¿no? Cuando uno está enamorado de alguien, ese acto, o sea, anula cualquier raciocinio en principio, y aunque el inconsciente sabe, anula un montón de historias y te permite ver más cosas. Entonces, te recomiendo muchísimo, muchísimo, además no tiene que oírlo nadie. Si quieres te ofrezco, me mandas un mensaje y te lo mando en mi pudor máximo, ya que lo he contado, puedo incluso compartirlo porque realmente se convirtió en algo muy, muy efectivo y realmente, o sea, lo oí hace un rato, como dije antes, y me da un poquito de vergüenza, pero es, ¿no? O sea, de pronto, jolín, qué guay. Bueno, como ya digo, luego tuve una pequeña bajada, pero lo que empezó a construir a partir de ahí fue como otra cosa, ¿no? Otra cosa más densa, más nutritiva, más rellena, más rica. Así que eso es lo que hice.
Y hoy nada, además de pelo y mina, hoy he hecho el ayuno intermitente bastante largo, desayuné bastante tarde, sobre las 11, una cosa así. Una tortilla francesa de 2 huevos, atún y cebolla, muy rica, recomiendo, con mucha pimienta negra. Y luego comí una ensalada de ahumados en un sitio y muy rico. Esta dieta es fantástica, o sea, te la recomiendo muchísimo. Si quieres perder peso, aunque no quieras perder peso, solamente lo que produce de concentración, de bienestar. Yo normalmente suelo tener ataques de acidez después de comer, además unas digestiones bastante largas y eso, y desde que desde que empiezo a comer así, se van, entre otras cosas. Entonces, nada, mi madre ya nos fuimos a 16 minutos, espero que no haya sido demasiado grave. Y si has llegado hasta aquí, te invito, si quieres, me mandas un mensaje y te mando el audio pornográfico en el que me declaro el amor incondicionalmente. Así que eso se llama vulnerabilidad. Hasta mañana, beso muy fuerte, respira, sigue bien, quiérete mucho.